Queremos determinar el área limitada por las dos funciones f de x es igual a x más 1 y g de x igual a x cuadrado, 4x más 5. El primer paso en este tipo de problema es determinar las x coordenadas de los puntos de intersección, porque los utilizaremos para los límites de integración. Mirando el gráfico de nuestras dos funciones aquí, aviso la coordinación x del primer punto de intersección es x igual 1 y el segundo punto de intersección es x igual 4. Así que estableceremos un integral definido en el intervalo del 1 al 4. Y luego integrando será la función principal, la función inferior. Y la razón que funciona es si determinamos el área bajo la función superior limitada por el eje x o el área de esta región azul, y luego restituimos el área bajo la función inferior o esta región aquí. Puede ver que nos dejaríamos con esta región azul aquí que sería el área de la región limitada. Ahora si no teníamos un gráfico, teníamos que configurar estas ecuaciones iguales entre otras, y resolver por x para determinar los límites de integración. Y quiero ir adelante y mostrarlo para este ejemplo. Para determinar las coordenadas x del punto de intersección, establecemos x más 1 igual a x cuadrado, 4x más 5. Tenemos una ecuación cuadrática aquí, así que la configuraremos en 0 y verás si podemos factorar. Así que restaremos x y restaremos en ambos lados. Para tener 0 igual a x cuadrado, 5x más 4, para tener x, 4xx, 1. So x igual 1 y x igual 4, así que esto coincide con nuestro gráfico que integrará en el intervalo del 1 al 4. Vamos adelante y configurar nuestro integral definido. El área de la región limitada va a ser igual al integral definido del 1 al 4 de la función principal que es x más 1, la función inferior. ¿Cuál es x cuadrado? 4x más 5 integrado con respecto a x para tener el integral definido del 1 al 4 de... Tenemos x cuadrados y luego tenemos x-4x, eso será más 5x. Entonces tendremos 1, 5, tan tenemos menos 4. Ahora, determinaremos el antiderivativo. Así que tenemos x cubed 3 más 5x x squared 2, que será 5 2x squared y luego, 4x. Así que, ahora sustituiremos 4 por x y luego 1 por x y luego determinamos la diferencia. Así tenemos menos 4 cubierto dividido por 3 más 5 2x4 cuadrados. 4 por 4, reemplazando x por 1, tendremos 1 al 3 dividido por 3. Más 5 2 por 1 cuadrado, 4 por 1. Así que tenemos menos 64 3. Aquí tenemos 16 por 5 2 que serán 40 16. La cantidad menos 1 3 más 5 2, 4. Y haremos el descanso en la calculadora. Así que esto es 8 3. So this is 8/3. Y esto es 11 6. Así tenemos 8 3 menos 11 6. Así que el área de la región limitada es 4.5 o 412. Entonces, el área de la región limitada aquí en azul es de 412 unidades cuadradas. Vamos a echar un vistazo a otro ejemplo en el siguiente video.